A veces queremos que el Señor nos diga qué paso vamos a dar, si por la derecha o por la izquierda, pero no funciona así. Muchas veces cuando recibimos un llamamiento o una asignación, podemos frustrarnos porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, creemos que el éxito viene intrínseco en el llamamiento. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Profetas, señales y un asesinato. El pueblo nefita pisaba el acelerador hacia su destrucción, gracias a un desmedido orgullo y a la dureza de sus corazones. Aún así, en su amor, el Señor insistía en mandarles mensajeros una y otra vez, siervos autorizados para proclamar el arrepentimiento, es decir, los profetas. A través de la prédica y pruebas y señales, el libro de Elamán nos recuerda que nuestro Padre Eterno siempre hará todo lo posible para que decidamos ser felices y volvamos al camino de los convenios. Esto es el episodio número 36. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a estar analizando Elamán 7 al 12. Así es. Adrián, me encanta lo que leíste ahorita y, bueno, te lo aprendiste, ¿no? Pero me encanta lo que dijiste. Esta parte en la que dice nuestro Padre Eterno siempre hará todo lo posible para que decidamos ser felices. Para que decidamos. Me parece súper importante que el Señor siempre nos va a dejar escoger a nosotros, porque Él nos va a enseñar por medio de sus profetas lo que es, lo que Él desea para nosotros, pero nunca nos va a obligar a hacerlo. Entonces siempre nos va a dejar decidir ser felices. Bueno, ¿no? y en esa introducción a mí la palabra que me gusta es decidamos. La felicidad es una decisión y no es una consecuencia de Pues, casualidad. Ni casualidad, no es consecuencia ni casualidad. No depende de las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, decidamos ser felices porque nuestro Padre nos pone todo en la mesa para que así sea. Así es. Y pues la manera, como estamos viendo ahorita, el primer tema es los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo. Y la manera en que Él nos ayuda, vimos ahorita, es mandando profetas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es un profeta? Y yo la verdad que insisto en que la guía de estudio para las escrituras debemos de leerla más. Viene tan desmenuzado, tan fácil de entender. Y ahorita vamos a ver este concepto de los profetas bajo esas definiciones. Pero normalmente cuando vimos la palabra profeta, malamente pensamos en un adivino, ¿no? Con una bola de cristal, o un viejito con una barba y un bastón. ¿Qué pasó la barba? Una barba, dice sí. Ok. Blanca iba a decir. Pero la verdad es de que tiene sueños extraños, ¿no? Pero la verdad es de que es algo mucho más sencillo y también algo mucho más útil, porque dice la guía de estudio para las escrituras que la responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad su voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. Fíjense qué profundo esto, porque nos está diciendo que el profeta nos enseña el por qué Dios hace ciertas cosas, por qué nosotros cuál es la verdadera naturaleza de Dios, o sea, quién es realmente Él. Y algo que aprendemos siempre en las conferencias generales, por ejemplo, hablando de profetas modernos, es que Él es nuestro Padre. Uh-huh. Y el saber eso cambia completamente, o debería cambiar nuestra actitud hacia Él. Uh-huh. Dijiste que ahorita, bueno, que normalmente vemos a un profeta como a lo mejor un adivino o algo místico, ¿no? La diferencia a lo mejor podría ser que un profeta habla de Dios. Uh-huh. Pero un adivino a lo mejor no sabemos de dónde procede, ¿no? Porque hay mucha gente que se proclama a lo mejor o adivino o profeta, ¿no? Sí, utilizando otras artes ocultas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto en el versículo 20 del capítulo 7.
Adrián, ¿podrías leerlo, por favor? Claro que sí. Oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Muy bien, entonces Él les hace entender que Dios fue el que les ayudó, ¿no? Dios fue el que los libró. Hablando de este concepto de los tratos con ellos, ¿no? También el profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Y dice, es un predicador de la rectitud. Como vemos en el versículo 17, Damara, si nos puedes apoyar. Oh, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué debéis morir? ¿Perdón? ¿Por qué deseáis morir? ¿Por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? ¿Por qué os ha abandonado Él? Y el 18, por favor, también. Es porque habéis endurecido vuestros corazones. Sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor. Sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros. Muy bien, entonces tiene un papel que, como hemos visto durante todos estos capítulos, incómodo, de decirle a la gente, tienes que arrepentirte. De hecho, a manera personal, Damara, Eduardo, yo creo que este Nefi que conocemos aquí, hijo de Lamán, para mí es el profeta que más amargamente exhorta al pueblo. No estoy diciendo que él haya sido amargado, pues, pero siento que es el profeta que más a flor de piel tenía el dolor. Él conocía el destino del pueblo nefita al leer las escrituras y tener acceso a documentos que no se habían mandado al pueblo, ¿okay? Donde hablaba de la destrucción del pueblo nefita como una profecía. Entonces, después de muchas generaciones, él estaba viendo madurar la flor y estaba viendo cómo en su generación se estaba cumpliendo. Yo creo que no es el mismo sentimiento el decir, algún día va a pasar esto, al decir, ahorita está pasando. Y en estos capítulos yo siento la impotencia que él tenía al no poder lograr a través de la palabra, como su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo lo lograron hacer, ¿no? Que a través de la palabra la gente entendía y se arrepentía. Y con él es diferente. La gente es salvada por Dios y al día siguiente se le olvidaba quién era. Y se ve claramente, ¿no? Aquí dice, ¿por qué deseáis morir? Así es. Y muy nostálgico, ¿no? Según lo que dice él. Pero fíjate, incluso si el mismo Nefi, cuando el Señor le muestra todo, estaba bien afligido y faltaba siglos, ¿no? Para que pasara esa destrucción. Cuanto más este Nefi, como dices tú, viéndola de cerca, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones, el profeta sí puede predecir el futuro y dice en la guía de estudio, en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. Y dice en el versículo 29, he aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Entonces, yo creo que a veces pensamos en este concepto de que, pues que nos diga qué viene. Incluso a veces, me ha pasado, que vas anticipas la conferencia a ver qué hay de nuevo, a ver qué cambios, con curiosidad. A ver qué más se nos puede decir. Y yo les voy a decir algo. Supongamos que tuviéramos la habilidad de ver todo el futuro de una manera como tú quisieras. ¿Qué diferencia haría? O sea, pues sí, puedes ser millonario porque te sabes los números de la lotería, pero ¿de qué manera eso afectaría tu eternidad? En ninguna. Entonces, me gusta saber que, como dice ahí, no obstante, su responsabilidad primordial es dar testimonio de Cristo. Porque eso sí tiene una diferencia, ¿no? Sí tiene una diferencia para la eternidad de las personas, para lo que viene después. Ahora, ¿qué ejemplos modernos tenemos? No sé si ustedes a lo mejor recuerden alguna instancia donde un profeta moderno haya hecho algo de lo que vimos ahorita.
que tal vez nos invita a dar testimonio de Cristo, que tal vez han predicho algo que vaya a pasar, que sea alguien que denuncie el pecado. No sé si ustedes recuerden algo con algún profeta moderno, algún apóstol que pueda caber en esta descripción. Sí, se me vino a la mente rápido el profeta Russell M. Nelson. Nos dijo, tómense sus medicinas. Y lo recuerdo mucho. Sus vitaminas, Ajá. sí. Y prepararon todo lo que es Ven, sígueme, para verlo en casa. Entonces, para mí fue algo claro de que nos estaban preparando para lo que pasamos en pandemia, ¿no? Correcto. ¿Tú, Adrián, alguna? Sí, yo recuerdo mucho cuando estaba en mi primer año de universidad, que salió la proclamación de la familia. Y entonces hablaba ahí que la familia, el rol del papá, el rol de la mamá, y que la familia es ordenada por Dios, hombre y mujer. Te estoy hablando por allá por el año 2003, hace como 20 años. Y no entendíamos nosotros por qué era necesario que un profeta dijera algo que era tan obvio y tan lógico para esos días. Cabe mencionar que yo, cuando escuché esto, yo vivía en los Estados Unidos, estaba estudiando en mi universidad, que es pues muchísimo más liberal que lo que es en nuestros países latinoamericanos. Uh-huh. Entonces, inclusive aún allá era como pues sí, ya sabemos, ¿no?, que es entre hombre y mujer. Pero el profeta, yo estoy seguro, él recibió una revelación de Dios en donde muy al inicio de todos estos movimientos de género y de diversidad se presentaran. Entonces era importante para Dios que su profeta testificara a través en el nombre de Jesucristo, los roles y la identidad de la familia. Y para mí eso es algo muy, muy poderoso, porque al final de la carrera, o sea, 4 años después, cuando esto ya había explotado, fue un momento de análisis, ¿no? El darnos cuenta de cómo cada estado de los 50 estados de Estados Unidos fueron legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo y dando mayor libertad y aceptando la visión del mundo en vez de la visión celestial de la familia. Y como hacía 4 años el profeta había dicho los roles. ¿Cómo debería de ser? Y algo que hablábamos, el otro día nos tocó una asignación a mí y a Adrián. Y algo que hablábamos es, hemos tenido una proclamación de la restauración, que yo creo que no le hemos puesto tanta atención como deberíamos. ¿Por qué viene eso? Algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué nos depara el futuro. El testimonio del Cristo viviente también. Sí. También. Ahora, Damara, por ejemplo, en tu caso, ¿qué características admiras de los profetas, ya sean antiguos o modernos? ¿Qué es algo que te llame la atención de su manera de proceder, por ejemplo? Me gusta ver sus rostros, su templanza que dan, ¿no? Estaba escuchando los discursos que refieren en Ven, sígueme, y me gusta que el profeta, cuando recién lo llamaron, él pensaba en su profeta como, no como cuestionando lo que él dijera, sino o si lo que dice es de la persona o es él como profeta, ¿no? Sino cómo puedo yo seguirle a él. Y me encanta que tengan esa actitud de saber que ellos son líderes y que, bueno, hablando de un profeta y sus apóstoles, ¿no? Claro, claro. De que ellos saben que son líderes escogidos por el Señor y que tienen la verdad, y en lugar de cuestionarlos debemos de pensar cómo seguirlos, ¿no? Muy bien. ¿Tú, Adrián? ¿Alguna característica ahí que...? Pues yo admiro mucho en los profetas la manera en cómo asignan los temas de la conferencia general, o la manera en que ellos son libres, mejor dicho, la manera en que ellos son libres de hablar del tema que ellos quieran, pero al final del día parece como si se pusieran todos de acuerdo y nos hablaran de un tema principal. Eso para mí es un testimonio de la revelación de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Y curiosamente, hablando de las conferencias generales, creo que es una excelente manera de poder prestar más atención a sus palabras. Yo tengo desde hace como 5 años la costumbre de, una vez que se termina la conferencia general,
Bueno, anteriormente tardaban 2 semanas en subirlas todas las conferencias. Ya prácticamente el otro día ya están. Entonces me gusta ir escuchando un mensaje por día. Un mensaje por día. Y hay una publicación en inglés que se llama el Church News, que tiene un resumen de el tema y las frases principales de cada mensaje. Entonces escucho o leo el mensaje y me gusta escucharlo en el idioma original, en inglés, porque creo que hay un entendimiento diferente de las palabras y me hace prestar más atención, porque cuando los escucho en español tiendo a distraerme, pues no, en inglés como le batallo, pues tengo que estar más atento y después leo el resumen y encuentro, es como a mí me gusta poner atención y sobre todo subrayar las partes en las que Dios me está hablando a mí. Yo testifico que en las conferencias generales Dios me habla a mí directamente, Adrián de Arte, y me gusta subrayar las partes que Él inspiró a otras personas para que me llegaran a mí. Y bueno, adelante. Podemos, yo creo, ver muchos milagros por medio de los profetas y lo que ellos nos revelan actualmente, ¿no? Igual en el libro de Mormón vienen muchos milagros efectuados, ¿no? Y en algunas ocasiones se dan señales para mostrar el poder de Dios a los hombres gracias a su fe, así como para fortalecer el cambio de corazón. Eso sucede mucho en el capítulo 9 de Elamán y nos lleva al segundo punto, que es: mi fe en Jesucristo se debe basar en más que señales y milagros. Y uno de los milagros que me gusta que sucede aquí es que Nefi profetiza la muerte del juez superior, ¿no? Se me hace bien CSI, así como que... Sí, yo también, y encontrarás las ropas sangre. Pero vamos a ver un poquito de cómo fueron esos milagros, ¿no? Vamos a leer entonces del capítulo, el 27, el versículo 27. Yo lo leo. Gracias. Dice, sí, Eduardo. he aquí, está ahora a vuestras puertas, sí, id al asiento judicial e investigad. He aquí, vuestro juez ha sido asesinado y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y he aquí, ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gadiantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. Imagínense escuchar esto de una persona que no está en el lugar donde sucedió este asesinato, Y ¿no? una acusación muy fuerte, ¿no? Sí, bastante. Nefi se encontraba en la torre de su jardín, que daba hacia una calle principal, y se juntaron varias personas para escucharle, ¿no? Entonces, uno de los curiosos escuchando ahí fueron a averiguar, ¿no? Y dice, y aquí aconteció que cuando Nefi hubo hablado estas palabras, 5 hombres que estaban entre ellos corriendo... Muy comunicativos, por cierto. Corrieron al asiento judicial, sí, y eran 5 los que fueron y decían entre sí mientras iban. Yo me los imagino caminando y platicando. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y entonces, Adrián, ¿puedes leer el 2, por favor? He aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos lo que ha dicho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior, que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras que ha hablado también son verdaderas. Adrián, ¿será válido decir esta frase de si resulta ser cierto? Pues yo creo que la respuesta así a bote pronto debe de ser que no, ¿verdad? Pero pues me recuerda a Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Hay que recordar que la fe es diferente para cada uno de nosotros. Deberíamos de tener la capacidad de ver con el ojo de la fe, como dice Nefi. Pero decía un buen amigo que todos tenemos diferentes niveles de luz en nuestra vida. Y entonces no debemos de juzgar a otros por no tener la misma intensidad o tipo de luz que nosotros. Entonces, si bien es cierto que lo ideal es que estos 5 que iban caminando para ver si había muerto o no, fueran con la certeza de que un profeta de Dios lo estaba diciendo, también se vale que cuando llegaron creyeran el resto de sus palabras. Porque hay muchos que pudieron haber dicho, no, pues le atinó.
Que fue más adelante lo que pasó, ¿no? Ajá. Algo así de los jueces que no le Estos creyeron. por lo menos decían, si Sí, sí lo sí. vemos, entonces Creeremos. ya creeremos. Ajá, porque igual se pueden resistir, o sea, lo vi, pero no es cierto. O sea, se niegan a creer la verdad, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, Tamara, todos tenemos diferente intensidad de luz y diferente tipo de luz. Me gusta. Yo creo que a mí me da mucha risa ver esos videos cuando sale así como que alguien y dice, pues agarra el libro de Mormón para encontrar muchas mentiras y al final bautizándose, ¿no? En otra foto. Un compañero de la misión, bueno, un amigo de la misión también, él llamó a las misioneras un día para pelearse con ellas y al rato ya tenía fecha de bautismo. Así que yo digo que sí es válido. Es válido. Muy bien. Pues al descubrir que Nefi realmente profetizó lo que sucedió, pues varias personas tuvieron diferente reacción, como decía Adrián, ¿no? Todos tenemos diferentes nivel para reaccionar en cuanto a esto. Y lo encontramos en el versículo 39, 41 y... ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Por favor? Dice, y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi. Y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Por andar de preguntones, ¿no? Y hubo otros que dijeron, he aquí es un Dios, porque si no fuera un Dios, no podría saber de todas las cosas, pues he aquí, nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones. Me acordé Del Rey Lamoni. el Rey Lamoni, exactamente. Y he aquí, dice en el versículo 3 del capítulo siguiente, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Es lo que veníamos platicando, ¿no? Algunos creyeron e incluso se bautizaron, por decirlo así, se convirtieron al evangelio en la cárcel porque creyeron, y otros hasta llegaban a decir que era un Dios. Más y todavía, otros, ajá, y otros definitivamente no creían. Ni así. Qué interesante, Eduardo, que de considerarlo una persona que dice mentiras hasta el otro extremo de decir, a lo mejor es un Dios. Y me recuerda mucho a Santiago 1, 5 y 6, que dice, si tienes dudas, pues pregúntele a Dios. Pero no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que puede por un lado creer que es un hombre malo y cambian los vientos y ahora creen que es el gran espíritu o Dios. De hecho, Nefi lo menciona más adelante, que somos aún como el polvo que el viento nos lleva, ¿no? De un lado para otro. Pero Nefi le dice polvo, Santiago le dice exacto. el viento y las olas del mar. Todos somos diferentes. Todos los elementos Sí. ahí. Bien, ¿por qué no basamos nuestra creencia en señales o milagros? ¿O por qué no deberíamos basar? Yo creo que porque no tiene el poder o el efecto que tiene el obtener una confirmación del Espíritu, o sea, un testimonio, ¿no? Algo que es tan pasajero, digo, qué impresionante, ¿no? Pero algo que es tan pasajero como no sé, ver algo sobrenatural incluso, yo creo que tiene más la fuerza de impactarte y de hacerte, mira, pensar y maravillarte. Pero un testimonio es algo que entra a tu corazón y a tu mente y queda indeleble, ¿no? Es lo que decía Joseph F. Smith, decía, yo puedo ver a Dios mismo, dice, pero no va a ser tan fuerte como tener en mi corazón un testimonio gracias al Espíritu Santo. O sea, Claro. es diferente. En algún lugar escuché que una visión o un sueño impresionan a tus ojos y a tu mente, pero el testimonio del Espíritu impresiona a tu corazón. Entonces son profundidades diferentes. Entonces, si viene un milagro, puede ser algo realmente impresionante. Cuando la respuesta viene por medio del Espíritu, sabemos que es verdad. Y bueno, tenemos el ejemplo de Lamán y Lemuel. Vieron ángeles No, sí. y pues ni así, ¿verdad? Nefi recibió el testimonio a través del Espíritu de lo que su padre había dicho era verdadero y toda su vida fue recto. Así es, me leíste la mente, Adrián. Exacto. Las verdades del Evangelio se aprenden por medio del Espíritu Santo y solamente por Él podemos saber la verdad de todas las cosas.
Así es. De hecho, hay una escritura que lo ejemplifica muy bien, que está en 1 Corintios 2, cuando dice, lo cual hablando de predicar el evangelio, por ejemplo, ¿no? No con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es lo que vimos cuando hablábamos del ejemplo de la semilla. Se parece al método científico, pero no 100%, porque entra este elemento que hace toda la diferencia. Y ese es el elemento con el que un misionero de 18 años puede llegar al corazón de alguien mayor, de alguien con más conocimiento, con más experiencia, pero ahí contra tales cosas no hay ley, ¿no? Tamara, Eduardo y Adrián están listos para seguir platicando contigo. Quédate con nosotros. Pero tengamos cuidado. Nuestra capacidad para maravillarnos es frágil. Con el tiempo, el cumplir los mandamientos de modo casual, la apatía o incluso el cansancio pueden causar que nos volvamos insensibles a las señales y a los milagros más extraordinarios del Evangelio. El libro de Mormón describe un periodo muy similar al nuestro que precedió la venida del Mesías a las Américas. De pronto, las señales de su nacimiento aparecieron en el cielo. El pueblo quedó tan atónito que se humilló y casi todos se convirtieron, pero solo 4 años después, el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y esos prodigios que habían presenciado y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. Y comenzaron a no creer todo lo que habían visto y oído. Mis hermanos y hermanas, ¿continúa el Evangelio siendo maravilloso para ustedes? ¿Pueden todavía ver, oír y asombrarse? ¿O sus sensores espirituales están adormecidos? Sea cual sea su situación personal, los invito a hacer 3 cosas. Primero, no se cansen nunca de descubrir o redescubrir las verdades del Evangelio. El escritor Marcel Proust dijo, el viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. ¿Recuerdan la primera vez que leyeron un pasaje de Escrituras y sintieron que el Señor les hablaba personalmente? ¿Recuerdan la primera vez que sintieron la dulce influencia del Espíritu Santo, quizás incluso antes de darse cuenta de que era el Espíritu Santo? ¿Acaso esos no fueron momentos sagrados y especiales? Estamos de regreso en Ven, síguelo. Y bueno, después de hacer todo lo que pudo haber hecho en sus adentros, Nefi termina su labor. Pero sucede algo muy curioso. No tiene éxito, o por lo menos así lo siente él, y cae en el desánimo. Y uno podría imaginarse todo menos un profeta desanimado, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Te imaginas a Noé desanimado sin querer hacer el arca? Y viendo nublarse. Yo no me imagino, ¿verdad? O a Moisés bajando del monte de Sinaí todo desanimado. Bueno. Pero sí lo mencionan mucho en las escrituras. Varias veces viene eso. Creo que denota algo bueno. Siguen siendo humanos y nos podemos identificar con ellos, ¿no? Es cierto. Que son humanos también. Así es. Son humanos y también pueden llegar a equivocarse o pueden llegar a desanimarse. Y sucede algo muy interesante porque a continuación podemos tener el enfoque práctico de esta lección y saber también qué podemos hacer nosotros cuando en la vida no nos va como queremos que nos vaya y llega el desánimo. ¿Han tenido desánimo alguno de ustedes alguna vez? Un par de veces. Bueno, entonces Nefi se dirigió a su propia casa, meditando sobre lo que había manifestado el Señor a él. Y entonces aquí, entre todo este versículo número 2 y 3, viene la fórmula secreta para el desánimo. La palabra mágica es meditar, ¿ok? Y meditar es más allá que solamente repasar
en nuestra mente lo que sucedió. Meditar conlleva algunas cosas muy interesantes. El presidente Henry B. Eyring explicó que al meditar invitamos a la revelación por medio del Espíritu. ¿Ok? Eduardo, ¿cómo podemos adoptar el hábito de meditar? Yo creo que cuando planeamos nuestro día, deberíamos de planear en nuestro estudio de las Escrituras el tiempo. Porque a veces a mí me pasa que ya leo, pero me pongo la meta de leer X número de capítulos y ya. Pero creo yo que cuando algo que he tratado de hacer, tú lo mencionabas ahorita, Adrián, ese concepto de subrayar. A mí me gusta mucho anotar impresiones que me llegan y siento que eso es una manera de meditar porque estás yendo más profundo que solo lo cosmético, ¿no? Yo en algunos momentos de mi vida he practicado la meditación. Hay una técnica que se llama mindfulness, que te invita a estar aquí y ahora. O sea, que no permitas que tu mente se vaya a otros lados. Divague. Estoy aquí y estoy consciente que estoy sentado en la silla y estoy consciente de mi respiración y alejo toda distracción. Entonces, yo creo que es muy importante para que la revelación llegue, estar en el aquí y en el ahora. No estoy diciendo que el mindfulness sea la práctica para recibir revelación, pero sí es importante estar conscientes en lo que estamos haciendo, enfocados. No podemos estar pidiéndole a Dios que nos revele determinada cosa y nosotros estar con nuestra mente enfrascada en el problema o enfrascada en el otro pasado. O tratando de descifrar el futuro. Ajá, exactamente. Yo creo que por eso muchas veces nos dicen nuestros líderes que oremos y demos tiempo al Señor que también nos pueda inspirar o responder. Porque a veces es cierto, hacemos nuestras oraciones como va nuestro día, muy deprisa, ¿no? Y no damos tiempo a esa parte de la meditación, ¿no? Dice la escritura a Oliverio Cowdery, si no me equivoco, que primero lo has de estudiar en tu mente y después has de tomar una decisión. Y después preguntarle al Padre. Para mí, eso es la meditación. Decir, a ver, quiero plan A o plan B. Plan A, estas son por esto lo debo de hacer, por esto no lo debo de hacer. Plan B, mismo ejercicio. A ver, ¿y qué consecuencias traerían estos planes? Okay, yo decido hacer plan A. Y entonces le pregunto a Dios a través de mi oración, pero habiéndolo estudiado. O en otras palabras, habiéndolo meditado anteriormente. Y luego también, muy importante, tomando una decisión, porque a veces queremos que el Señor nos diga qué paso vamos a dar, si por la derecha o por la izquierda, pero no funciona así. A mí me gusta mucho leer a ciertos escritores y dicen ellos, la musa, la inspiración te va a agarrar tecleando, o sea, escribiendo. No va a llegar... y no puedes solamente actuar cuando te sientas inspirado. O sea, tú tienes que tratar de hacerlo. Y entonces, si es algo malo, el Señor te va a decir, te va a corregir. Corrígeme, Eduardo. Tú me platicabas de la manera en que Stephen King, las horas que escribe. Sí, 6 horas al día, todos los días. Independientemente si se siente inspirado si o no. trae ganas o no. La inspiración lo agarra con la mano en el teclado, ¿no? Así es. Y bueno, en esta ocasión, la inspiración le llegó a Nefi. Ya había trabajado. Meditando, ¿no? Meditando. Y entonces dice que sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida, antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, y en fe y en obras. Sí, al grado que todas las cosas te serán hechas según tu voluntad, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. ¿Qué poder le está entregando Dios a Nefi
Eduardo, Amara? Todos los poderes. Específicamente el poder para sellar, ¿no? En la tierra y en los cielos. Y a mí me encanta decía un amigo, no le dan alas a los alacranes, ¿no? Me encanta este concepto de que el Señor le dice, yo te voy a dar todo esto porque yo te conozco, ¿no? Creo que aparte de que Él tiene la presciencia, es decir, el poder saber lo que va a pasar, ¿no? Esta confianza que el Señor tiene en Él, en una medida muy terrenal, ustedes conocen a sus hijos, ¿no? Saben a quién van a poner a cargo, saben a quién no van a darles las llaves del carro, por así decirlo. O sea, imagínense lo que el Señor conoce a Nefi, no solamente su vida terrenal, sino antes de venir. Él sabía quién era él, ¿no? Y qué interesante que de un momento de tan profunda tristeza, es cierto, después de meditar, de analizar la situación, recibe la bendición de los poderes de sellamiento. Se ha de haber ido muy animado porque dice que se regresó todavía a... Ya ni llegó a la casa, ¿no? Sí, porque iba de camino a su casa, ¿no? Y ahorita dijiste al principio algo, Adrián, que él era osado, atrevido al hablar, y me gusta que dice que no tenía miedo al hablarles, y a veces nos da miedo decirle a las personas, sí. Bueno, y también, perdón, que dice que él no hará nada contrario a la voluntad del Señor, ¿no? Eso me encanta. Que era ahorita lo que veíamos, Amara, de que una de las características del profeta es de que él declaraba valientemente la verdad. Y eso, no sé, será que, bueno, tú y yo somos el del medio, ¿no? Tendemos a ser más pacifistas y a veces yo me sentiría incómodo tal vez de decirle a alguien, estás mal, ¿no? Pero creo que en este como concepto... yo soy el más chiquito, yo no tengo sí, tú no. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Pero yo creo que precisamente eso es algo admirable, y sobre todo las formas en las que lo hacen. Porque no sé si ustedes vieron el devocional, ayer un devocional con Elder Gong, ¿no? Y entonces me gusta porque hay un gentío, ¿no? Hay muchísimas personas ahí, ellos ven a mucha gente todos los días. Y un joven hace una pregunta y le dice, yo te conozco, le dice, ¿no? Te reconozco, una frase así. Entonces, ellos tienen un trato muy amable, pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, ellos defienden y aclaran la verdad, ¿no? Bueno, y yo creo que aquí hay una pregunta que nos marca el manual que es muy interesante, que es de autoanálisis y de profunda meditación, ¿verdad? Porque pues a todos nos encantan los poderes que se le dan a Nefi, pero ahora dice que se le dieron porque él no pediría nada que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no pediría nada contrario a la voluntad de Dios? Porque en cierta manera Nefi, por estudio, por meditación y por revelación, conoce lo que Dios quiere que se haga. Entonces, ¿qué puedo cambiar yo hoy en mi vida que haga que Dios confíe en mí de la misma manera como confió en Nefi? Wow. Entonces, yo creo que eso nos puede dar una idea de las cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Claro que sí. Yo creo que ahí algo que pudiera ser algo muy práctico es recordar que el Señor nos ha dado una mayordomía en diferentes cosas, desde lo material, desde un rebaño aquí en ministrar, desde una familia, una locación, nos ha puesto en algún lugar específico del mundo. Entonces, ¿qué cuentas entrego yo, no? Yo creo que en mi caso, yo pienso que una manera en que yo le puedo demostrar que yo soy confiable es, primero que nada, entender qué es lo que Él quiere que yo haga y tratar de esforzarme, ¿no? Yo lo veo mucho con los llamamientos, no necesariamente el qué tan grande sea el cargo, sino qué es lo que yo estoy haciendo con esta confianza que me está dando el Señor, ¿no? Y para terminar, Eduardo, esta parte de la lección, terminar ya
el capítulo cabe mencionar que Nefi siguió predicando. Y dice el versículo 18, y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras, y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos, y empezaron a matarse. Muchas veces cuando recibimos un llamamiento o una asignación, podemos frustrarnos porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, creemos que el éxito viene intrínseco en el llamamiento. ¿Y cuántas veces estamos en la misión y no bautizamos y nos frustramos? O tenemos un llamamiento en el barrio o en la estaca, presidenta de mujeres jóvenes a lo mejor, y vas y visitas a las señoritas y no vienen, y es frustrante. Y podemos decir, pues ¿para qué lo hago si de todas maneras no vienen? Haces una actividad y no vienen, ¿no? Suele pasar. Entonces, muchas veces el llamamiento, claro, es para servir, pero también porque algo tú tienes que aprender. Y de ahí la canción de Te hallaré, mi querido amigo, me gusta mucho porque con una persona que ayudemos es más que suficiente. Y en muchas ocasiones esa persona vas a ser tú mismo. Tú mismo haciendo algo para demostrarle a Dios que eres de confiar. Entonces yo creo que con eso me quedo yo en esta lección, que no importan las circunstancias, debemos de confiar en el Señor y hacer su voluntad para que Él pueda confiar en nosotros. Así es. Yo me quedo con el hecho de que tenemos un profeta y que debemos de seguirlos. Me encontré con una parte del discurso del Neil L. Anderson que dice así. Dice: en un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra en la misma época de un profeta viviente. En aquel día, ruego que podamos decir: lo escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por él, le defendimos y fuimos lo suficientemente humildes para seguirle y amarle. Eso me encantó. Muy bien. Está perfecto. Pues queremos agradecerles por acompañarnos en este episodio 36. Y si llegaron al final, ¿qué ponemos? ¿Una mente que está meditando? O un cerebrito. Un cerebrito, ¿no? Tal vez de icono. ¿Hay una torre? No. Vamos a poner el cerebrito para meditar. Para meditar. Muy bien. Hay una figura así como meditando. También, ¿no? También uno de yoga. También se vale el de yoga. Sí. También se vale. Y recordarles que el propósito de eso es animarles, inspirarles y que puedan compartirlo con más personas, porque la verdad, por experiencia, sabemos que no sabes a quién le va a llegar y puedes ayudarle a que pueda tener un mejor día. Así que les agradecemos por acompañarnos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.